El texto científico. Definición. El texto científico es aquel cuyo contexto contiene de forma confiable todo el proceso que se requiere para una investigación científica. Su objetivo es comunicar el conocimiento y corresponde a la función referencial de la lengua. Existe una gran variedad de este tipo de texto, desde los manuales que se utilizan en las escuelas hasta los complejos escritos de grandes autores como Darwin. Objetivo del texto científico. El objetivo del texto científico es transmitir de una manera apropiada, clara y concisa los resultados de un trabajo de investigación en un tema específico a la comunidad científica, así como el público interesado en general. De allí que su contexto de producción sea siempre en el marco de una comunidad científica, a la cual se requiere comunicar y demostrar los avances conseguidos en una investigación. Aparecen sobre todo en libros y revistas de investigación y divulgación científica. Características del texto científico. Entre sus características tenemos la escritura formal, el orden sistemático e investigación, documentación del contenido desarrollado. Escritura formal. El lenguaje empleado es técnico. Esto quiere decir que las palabras y expresiones utilizadas pueden llegar a ser propias de la ciencia de la cual se está escribiendo. Por tanto, es posible que se requiera aprender de antemano dicho lenguaje. Orden sistemático. Significa que en el desarrollo de la obra se seguirá un orden coherente. Por ejemplo, si un escrito quiere hablar sobre un tema, por ejemplo, de la contaminación del agua, podría empezar con una introducción que explique en qué consiste dicho fenómeno, para luego ir profundizando en sus causas y en las posibles soluciones. Investigación. Documentación del contenido desarrollado. El redactor debe fundar su contenido con información veraz y verificable. Estructura del texto científico. El texto científico está estructurado por título, autor o autores, compendio, introducción, reseña o revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, resumen, literatura citada y anexos. Título. El título del texto científico tiene en su gran mayoría vinculación con el proyecto de investigación ejecutado. Se recomienda escoger un título descriptivo, conciso, explicativo. El título tiene que ser exacto, breve y claro. Autor o autores. El autor del texto científico es individual o corporativo. En este segundo caso es preferible que los autores de un texto aparezcan según la importancia de su contribución a la investigación, no por rasgos ni en orden alfabético, salvo casos especiales. Compendio. El compendio debe ser una síntesis de todo el texto, no de una sola parte. Aunque breve, debe ser lo suficientemente detallado para dar los razonamientos principales, los datos más importantes y las conclusiones. Debido a que la longitud varía según el tema y otras circunstancias, es posible que no se exceda de unas 300 palabras. Introducción. La introducción tiene que ser breve, de tal forma que sirva para proporcionar al lector los antecedentes suficientes y que a la vez le permita ubicarse en primera fila. Tiene que tener los siguientes aspectos: naturaleza y alcance del problema, objetivos del estudio, procedimientos usados. Reseña o revisión de literatura. Es bueno seguir la tendencia moderna de presentar el texto científico. Solamente reseñas breves de literatura, que se refieren a contribuciones importantes realizadas directamente con el tema del texto y la investigación en especial. La cita textual breve se justifica cuando es indispensable no alterar la exactitud del original, pero en lo posible debe evitarse, puesto que requieren mucho espacio, rompen el ritmo del texto científico y con frecuencia resultan oraciones muy largas. Para plantear las citas bibliográficas generalmente se realizan según las normas APA. Materiales y métodos. La validez de la investigación científica se fundamenta en la seguridad de los procedimientos usados y de la exactitud y precisión de las observaciones realizadas. Por ello, es indispensable hacer una descripción concisa, completa de los materiales usados y empleados. Resultados. La presentación de los resultados es la parte angular y fundamental del texto científico. Todo lo demás tiene por objeto facilitar la comprensión de los resultados o su interpretación.
Se debe presentar todos los hechos calificados estos como positivos o negativos, pero únicamente los que sean importantes relacionados con el proceso y se hayan podido analizar correctamente. Discusión. La discusión debe establecer las relaciones entre causas y efectos, deducir las generalizaciones y principios básicos que tengan comprobación en los hechos o fenómenos experimentales, aclarar las excepciones, modificaciones o contradicciones de las hipótesis, teorías y principios directamente relacionados con los hechos estudiados, señalar las aplicaciones prácticas o teóricas de los resultados obtenidos, con clara relación de las limitaciones impuestas. Conclusiones. Las conclusiones tienen que basarse únicamente en los hechos comprobados y debidamente contrastados. Se gana en claridad si se agrupan en orden lógico y se enumeran o se indican con literales de manera alfabética. Resumen. El resumen debe proporcionar en la forma breve la esencia del texto científico. Debe indicar cuál es el problema, qué resultados importantes se obtuvieron y cuáles fueron las conclusiones importantes a que se llegó. Literatura citada. Aquí se colocan las citas bibliográficas siguiendo diferentes normas de estas. Anexos. Presentar anexos en un texto científico no es obligatorio, salvo el caso de que se quiera hacer conocer detalles que no se incluyen en el texto o que signifiquen remarcar un determinado hecho o fenómeno que se considere importante y complementario. Muchísimas gracias.